¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, estamos de nuevo aquí en el micrófono para empezar un nuevo programa de sugerencias de música clásica, que es el programa que se llama Oír y Callar. Es el espacio de música clásica que tenemos en Ñ Radio y que cada semana pues incorporamos unas sugerencias para conocer nuevas músicas. Saludos de Julia desde la mesa de sonido, saludos de Fernando desde el micrófono. Vamos a empezar nuestro programa de hoy, que lo vamos a dedicar a un tema monográfico. Vamos a hacer un programa un tanto diferente que hacemos otras semanas, ¿no? Le vamos a dedicar el programa a la guitarra española barroca. Es un tema muy concreto y muy determinado y sobre un instrumento que es muy español, desde luego, ¿no? Es conocido como muy español, aunque no únicamente, ¿no? También había guitarras en Francia, también había guitarras en Italia. Pero bueno, ahora vamos a dedicar este programa en concreto a la guitarra española de la época barroca. Lo que estamos oyendo y que vamos a continuar oyendo de colchón sobre unas palabras que vamos a explicar sobre este tema, pues es Las Varionas de Gaspar Sanz, un autor barroco que es uno de los autores que vamos a tratar en este programa. La guitarra barroca española es ese instrumento que podemos tener en el intermedio entre la época del Renacimiento, donde las guitarras y vihuelas y laúdes que teníamos en España eran instrumentos de 4 cuerdas o de 4 órdenes, que era como se decía, que a veces esas cuerdas podían ser dobles o no, pero bueno, en definitiva eran 4. Y que, bueno, también hemos oído músicas de estos instrumentos de 4 órdenes, ¿no? Cuando escuchábamos el programa del Renacimiento español y oíamos músicas de Diego Ortiz o de Luis de Milán, pues oíamos este tipo de instrumentos. La guitarra barroca es una guitarra de 5 cuerdas o de 5 órdenes, que como digo también a veces podían ser 5 cuerdas dobles, pero no siempre. Así que nos referiremos a ella como la guitarra de 5 órdenes. Es el instrumento que dio origen a la guitarra que luego ya hemos conocido como la guitarra clásica española, que es la de 6 cuerdas y que tantos autores pues han trabajado sobre ella y han escrito sobre ella. Para hablar sobre la guitarra barroca española vamos a hablar de 3 autores que son los que principalmente han escrito músicas para este instrumento y que son los más famosos y que son los que vamos a escuchar, lógicamente. Son Gaspar Sanz, en primer lugar, después Francisco Guerau y por último de Santiago de Murcia. En primer momento vamos a hablar sobre Gaspar Sanz, que es quizá el más famoso y el que más música ha escrito para guitarra. Fue bautizado en el año de 1640 y digo bautizado porque no sabemos con exactitud la fecha en que nació. Lo que sí que sabemos seguro es que fue bautizado en ese año 1640 y vivió hasta 1710. Su primer nombre fue Francisco Bartolomé Sanz, siendo sus padres Bartolomé Sanz y Francisca Kelma. Todo muy lógico, ¿verdad? Solo se constata el empleo del nombre de Gaspar en 1669 y fue con motivo de la oposición a la cátedra de música en la Universidad de Salamanca. El historiador Latasa afirma que llevó a cabo estudios humanísticos antes de obtener la Universidad de Salamanca el grado de bachiller en teología y que ocupó la cátedra de música en dicha universidad. El examen para alcanzar dicha cátedra constaba de una práctica del canto, también de examen de proporciones, de aritmética, de geometría, armonía, composición de repente
y demás preguntas que fueran hechas por los examinadores. Aunque hay alguna divergencia sobre si aprobó o se ganó la cátedra de esta universidad, no nos vamos a meter en esa polémica, porque lo cierto es que la ejerció. Fue catedrático de la Universidad de Salamanca en la especialidad de música. También se ha afirmado por los historiadores que Gaspar Sanz residió largas temporadas en Roma y en Nápoles, donde habría recibido lecciones de Benoli, de Pietro Andrea Ceani y de Leio Colista. Y por tales hechos no se ha podido comprobar también a ciencia cierta, pero sabemos que las únicas fuentes que hay sobre su estancia en Italia provienen del propio compositor, es decir, de sus propios escritos o de sus propias memorias, así que no hay una certificación documental de que así sucediera. Independientemente de todo ello, lo cierto es que Gaspar Sanz se va a convertir en uno de los principales introductores de la música italiana en nuestro país. Allí en Italia, presumiblemente, también conoció otros compositores que componían para la guitarra. La obra que vamos a escuchar de Gaspar Sanz es la Suite española. Nada más, un título poco original, ¿verdad? Sin embargo, el título que el propio Gaspar Sanz puso en la primera edición de esta obra es un título bastante largo y que os voy a leer. Y no os sorprendáis porque, como digo, es muy extenso. Dice así: Instrucción de música sobre la guitarra española y métodos de sus primeros rudimentos, hasta tañerla con destreza, con 2 laberintos ingeniosos, variedad de sones, danzas, rasgueado y punteado, al estilo español, italiano, francés e inglés, con un breve tratado para acompañar con perfección sobre la parte muy esencial para la guitarra, arpa, órgano, resumido en 12 reglas y ejemplos los más principales de contrapunto y composición. Esto es el título, todo es como he dicho, un largo título. Estaba dedicado al serenísimo señor Don Juan, que era un licenciado también al que se le dedicó el libro. También Gaspar Sanz se autodefine en la portada de esta su primera obra como de natural aragonés, bachiller en teología en la Universidad de Salamanca. Bien, pues este libro, que fue publicado en el año 1674, es es con toda seguridad la obra más importante de Gaspar Sanz, donde no solamente Gaspar Sanz hace piezas musicales originales para el estudio de la guitarra, sino que también Gaspar Sanz explica cómo hay que hacer las diferentes técnicas para llevar a cabo estas piezas, ¿no? Como he dicho antes, técnicas de danzas, de rasgueado, de punteado, de tañido de la guitarra, etcétera, ¿no? Ahí también explica cómo se ponen los dedos sobre la guitarra, sobre los trastes de la guitarra, y también es un libro que no está escrito en un sistema de pentagrama normal, sino que ahí la guitarra se pone como en cifra, ¿no? La forma de escribir la guitarra era en cifra, es decir, poniendo los números de los dedos que tenían que estar sobre los trastes y sobre las cuerdas, y de forma que las partituras de guitarra no eran una partitura habitual de música que podría ser pues para tecla o para violín o para cualquier otro instrumento, ¿no? La cifra que se utilizaba para hacer estas partituras era muy particular, ¿no? Así estos dibujos que se hacían sobre las hojas de música para guitarra pues tienen ese cierto encanto, ¿no?, que era de la música para cifra. Bueno, pues lo que vamos a hacer, además de ir conociendo la suite española esta de Gaspar Sanz, es explicar un poco la gran importancia que ha tenido para el desarrollo de la técnica de la guitarra y la técnica de la guitarra que hoy conocemos, ¿no?, que es la de 6 cuerdas, que, como ya he dicho, no era la que utilizaba Gaspar Sanz, que esta era la que él utilizaba, la de 5 cuerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente todos los compositores que ya en el siglo XIX y en el XX han compuesto con música para guitarra han conocido y han tenido muy en cuenta todas las técnicas y todas las explicaciones que Gaspar Sanz daba en su primer y importante libro de guitarra, ¿no? Así pues tenemos
tenemos con toda seguridad compositores como Emilio Pujol, Regino Sáenz de la Maza, guitarristas como Narciso Yepes, Ernesto Vitetti y compositores como Joaquín Rodrigo, que han utilizado no solamente sus técnicas, sino incluso han copiado parte de sus músicas para las músicas que luego han desarrollado durante el siglo XX, ¿no? Así que, bueno, pues vamos también a dejarnos ya de demasiadas palabras y lo que vamos a hacer es empezar a oír esta suite española de Gaspar Sanz. Esto lo vamos a oír, son 9 piezas, que no son muy largas, son cortitas, y vamos a ir diciendo al principio de cada una de ellas el título. Y así, bueno, pues veréis como seguramente algunos de vosotros ya os sonarán estas músicas, porque son músicas que se oyen con cierta facilidad, con cierta frecuencia, y sobre todo si entre alguno de nuestros oyentes ha habido algún estudiante de guitarra, pues no tendrá ninguna duda en reconocer alguna de las piezas que vamos a poner, porque prácticamente todos los estudiantes de guitarra han tocado esta obra. Así que vamos a empezar a oír ya la suite española y la primera pieza, que es llamada Españoleta. La segunda de las piezas se titula Gallarda y Villano. Tiempo ahora para la tercera pieza, titulada Danza de las Hachas. La cuarta pieza de esta suite, de título Rullero y Paradetas.
La quinta de estas piezas de la suite se llama Zarabanda al aire español. La sexta pieza, Pasacalle. Folías, que es un título muy español, es el título, y valga la redundancia, de la séptima de las piezas.
la octava, es de título La Miñona de Cataluña. Y por último, la novena de las piezas que integran esta suite española es la titulada Canarios. Bueno, en esta suite española de Gaspar Sanz que hemos oído, pues hemos recordado lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo todas estas técnicas
que se estaban introduciendo en un instrumento tan peculiar como era la guitarra, pues han sido desarrolladas tanto pedagógica como artísticamente por Gaspar Sanz, ¿no? Y estos son pues el punteado, el rasgueado, los trinos, el acompañamiento con los bordones de la melodía, la alternancia entre la melodía y el acompañamiento, en fin, hemos oído una amplia selección hechos de una manera artística y bella, ¿no? Como hacía Gaspar Sanz su música, y bueno, pues hemos tenido un recorrido completo de la música que se estaba haciendo en España pues en aquella época, ¿no? Con instrumentos, ¿no? La música instrumental que se estaba haciendo en España. Bueno, pues vamos a dar un paso más adelante y vamos a escuchar otro de los compositores que había anunciado al principio y que también se destacó por su utilización de la guitarra dentro de sus composiciones. Este se llama Francisco Guerau. Es un hombre que nació en Palma de Mallorca el 25 de agosto de 1649 y vivió hasta el año de 1722. Fue compositor y trabajó en la Capilla Real de Madrid a las órdenes de Carlos II. Bajo este auspiciaje, pues escribió uno de sus más famosos libros, ¿no? Llamado El poema armónico, publicado en el año de 1694. Este compositor barroco y que, como había dicho, entró a formar parte de la corte de Carlos II, anteriormente y concretamente en el año 1659 entró como cantor del Real Colegio de Niños de la Real Capilla. O sea que ya desde, como es obvio, desde muy niño pues empezó a tener un contacto profesional con la música, podríamos decir. 10 años más tarde, en 1669, entró como contralto en la Real Capilla y en 1693 obtuvo una plaza como músico del rey, Carlos II, que es, digamos, su trabajo más notorio. Este mismo año de la publicación del libro que habíamos hecho referencia, el poema armónico compuesto de varias cifras por el Temple de la Guitarra Española, es lo que le sirvió también para ser nombrado, ya no como miembro de la Real Capilla, sino además que fue nombrado maestro del Real Colegio de los Niños Cantores. Y este último cargo, además, lo ocupó hasta que en 1701 fue sustituido por el nuevo maestro de capilla que se llamó Sebastián Durón. El libro de que hacíamos referencia, el poema armónico, contiene solo piezas en estilo punteado, a diferencia de lo que habíamos hablado de Gaspar Sanz, ¿verdad?, que hacía piezas rasgueadas, punteadas, con trinos, etcétera. Bueno, pues este libro que estamos ahora dispuestos a escuchar solamente contiene piezas en estilo punteados y están precedidos de una introducción que explica los principios básicos de la notación en tablatura y aconseja técnicas, ornamentación y pequeños trucos para elaborar estas piezas. Este libro está compuesto de 40 composiciones y están todas ellas dentro del género de la variación. Así, por ejemplo, de estas 40, 10 están basadas en danzas españolas, como son las jácaras, los canarios, las españoletas, las folías, marionas, etcétera, y los 30 restantes son pasacalles, todos ellos en estilo punteado, como decíamos. Bueno, pues vamos a empezar a oír los ejemplos de la música de Francisco Guerau y, en primer término, vamos a oír la pieza titulada Marizápalos.
También vamos a oír de Francisco Guerau una danza española titulada Canarios.
Bueno, y ahora vamos a pasar al tercero de los compositores que teníamos seleccionado para hoy, de nombre Santiago de Murcia. Sobre este hombre podemos decir bien poco sobre su biografía, porque no se sabe mucho realmente. Todo lo que se podría saber sobre él, pues por un motivo o por otro, y que no sabemos cuál, pues se ha perdido. Lo que sabemos es que con probabilidad nació después del año 1682, pero no hay una fecha concreta de su nacimiento, ¿no? Y sabemos también que posiblemente se formó en una familia que estaba tradicionalmente entroncada con la construcción de la guitarra y con la práctica de este instrumento dentro del ámbito de la corte española. También se especula que su formación estuvo en el entorno de la Real Capilla y cuando ejercía como maestro del Real Colegio de Niños Cantores, Francisco Guerau, que es el autor que acabamos de escuchar. Así que, por tanto, tenemos una línea de continuidad entre Francisco Guerau, cuando era maestro de la Capilla de Cantorcicos, y este Santiago de Murcia, cuando era niño y cantaba en esa Real Capilla. Bueno, conocemos también que tanto este como el anterior, es decir, como Francisco Guerau como Santiago de Murcia, conocieron a Antonio Literes, que fue otro de los músicos importantes de la época barroca, y que en la publicación de los libros de ambos pues tuvo estar relacionada con este Antonio Literes, que fue el que aprobó la publicación de todos estos libros. Santiago de Murcia escribió también importantes libros que han trascendido hacia la historia y que fueron publicados en el año 1717. El título de estos libros podría cifrarse de la siguiente manera: el resumen de acompañar la parte de la guitarra por Francisco, no por Francisco, sino por Santiago de Murcia. Este libro se publicó en Amberes en el año de 1717, como decíamos. También sabemos que la aprobación que la aprobación duró 3 años al menos, ¿no? Desde que se publicó, desde que se escribió el libro, se comprobó la veracidad de todas las cosas que se decían en este libro y la certeza de todas las cifras y de todos los consejos que se daban en este libro, hasta que definitivamente se publicaron. Bueno, pues Santiago de Murcia fue maestro de guitarra también de la primera esposa de Felipe V, y esto es lo poquito que sabemos y que entronca directamente la figura de Santiago de Murcia con la música italiana. La esposa de Felipe V, que se llamaba María Luisa Gabriela de Saboya y que también precisamente falleció pocos años después de la publicación de este libro, es lo que le relaciona a Santiago de Murcia con la tradición y con la cultura italiana. Concretamente, esto lo tenemos en una carta enviada por esta esposa de Felipe V a su abuela, que era la duquesa de Borgoña, y que había comenzado a recibir lecciones de música a cargo de Santiago de Murcia. Bueno, pues esta conexión italiana posiblemente hizo posible que Santiago de Murcia conociera a los músicos italianos Alessandro Scarlatti y Arcangelo Corelli, y por eso también la fuerte influencia de la música italiana que está en las partituras de Santiago de Murcia. Bueno, pues vamos a empezar a oír algunas de las piezas y de las obras que para guitarra compuso Santiago de Murcia, y en primer término vamos a oír la titulada La Jota.
Vamos a oír ahora la pieza titulada Zarambeques. Una pieza más de título Paradetas.
para terminar de escuchar músicas de Santiago de Murcia, vamos a aprovecharnos de la ascendencia y de la influencia que tenía de la música italiana y vamos a oír una giga que estaba originada en un tema de Corelli. Bueno, y hemos acabado con este resumen o esta selección que hemos hecho de diferentes obras de los tres autores principales de la música barroca española para guitarra. Y con esto, bueno, pues nos hemos hecho una idea bien clara de cómo sonaba este instrumento y de qué tipo de música se hacía en aquella época y para este instrumento, ¿no?, que es tan característico de la cultura española. Y lo digo esto porque quizá todas estas técnicas que hemos oído con proliferación en todos estos autores, tanto de Gaspar Sanz en la suite española como de Francisco Guerao y como estas últimas de Santiago de Murcia, pues abundaban con las técnicas del punteo, con las técnicas del rasgueo, con las técnicas de los bordones, con las técnicas de los trinos, en fin, y todo esto como, por ejemplo, una música tan característica española y que no tiene nada que ver con esta música barroca, pero que es muy característica como es la música flamenca, pues cómo ha adoptado todas estas técnicas y cómo ha adoptado el instrumento principal de la música flamenca, que es la guitarra, y cómo también ha desarrollado a partir de estos presupuestos iniciales, ¿no?, y de estos ejercicios que estos compositores barrocos ya proponían, cómo la música flamenca, si hacemos un ejercicio de prospección, pues vemos cómo se ha alimentado y cómo ha bebido de todas estas fuentes y lo que hoy conocemos como cualquier ejemplo de música flamenca, pues está perfectamente coordinada con todo esto. Bueno, y para terminar os voy a hacer un recordatorio y una petición, y es que, como veis en este programa, y que suele ser habitual en nuestros programas, no hemos hablado de ninguna mujer compositora, y es que no he encontrado ninguna mujer compositora
compositora de la música barroca. Así que si vosotros hacéis el favor de encontrar alguna o conocéis alguna, pues no dudéis en decírnoslo en el teléfono 6411 29 829. Es una línea de WhatsApp abierta para que nos comuniquéis algún comentario o alguna noticia vuestra. Bueno, pues sin más nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Eso es todo, amigos.